La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Una encuesta de Gallup de diciembre del 2012 encontró que un 31% de los americanos se consideran no religiosos. Alrededor del mundo, de acuerdo a una encuesta de Pew de diciembre del 2012, 1 de cada 6 personas se encuentra completamente sin afiliación religiosa de ningún tipo. Hay casi el doble de gente no afiliada en Europa, 134 millones, comparado con Norteamérica, 59 millones. Muchos de estos son ateos o agnósticos. La encuesta de Pew encontró que el 32% de los americanos no afiliados no profesan absolutamente ninguna creencia en Dios o en ninguna otra clase de poder superior. El número de los no religiosos o personas no afiliadas está en incremento. En los Estados Unidos, Pew reporta que el número de los no afiliados se ha triplicado desde 1972 y el número de los que dudan de la existencia de Dios se ha duplicado al 18%. Hace casi 50 años, el movimiento Dios está muerto recibió prominencia el 8 de abril de 1966 en la portada de la revista Time. La portada en negro de la revista hacía la pregunta en grandes letras rojas: ¿está muerto Dios? Amigos, ¿es Dios un producto de la imaginación humana o realmente existe? A los científicos les gusta decir que la evolución explica el origen humano, o apuntará la evidencia hacia un Dios quien ha creado el universo y todo lo que contiene. ¿Puede uno explicar la vida y el universo sin un Dios? Si existe un Dios, ¿puede uno probar su existencia? ¿Está en realidad vivo Dios? Usted puede saberlo y puede estar absolutamente seguro que sabe que Dios está vivo. Acompáñenos. Un caluroso saludo a nuestros amigos alrededor del mundo. El 8 de abril de 1966, la portada de la revista Time hacía la pregunta: ¿está muerto Dios? El filósofo Friedrich Nietzsche, cuya filosofía no era meramente ateísta, pero tenía inclinación anti-Dios, enunció: Dios está muerto, pero a causa de la senda del hombre continuará habiendo cavernas por miles de años en las cuales se mostrará su sombra. Y nosotros tendremos que derrotar su sombra también. Nietzsche hoy está muerto, pero su filosofía continúa viva hasta hoy, en las mentes anti-Dios. Una de las más vitales preguntas que debemos respondernos es: ¿existe Dios? ¿Y puede ser probado? Una encuesta de Gallup de junio del 2011 encontró que el 92% de los americanos respondieron que sí a la pregunta ¿cree usted en Dios? Gente más joven, de edades de 18 a 29 años, fueron el grupo de menor respuesta positiva, con solo un 84% respondiendo que creen en Dios. El 94% de los americanos por encima de la edad de 30 años expresaron creer en Dios. ¿Cuántos de aquellos que creen en Dios además creen que haya creado a los seres humanos? Una encuesta de Gallup de junio del 2012 encontró lo siguiente: el 46% de los americanos creen en la perspectiva creacionista de que Dios creó a los humanos en su forma presente en algún momento dentro de los pasados 10.000 años. El predominio de esta perspectiva creacionista de origen de los seres humanos es esencialmente la misma que hace 30 años, cuando Gallup había hecho la pregunta. Cerca de un tercio de los americanos creen en la evolución de los humanos, pero con la guía de Dios. El 15% dicen que los humanos sufrieron una evolución, pero sin que Dios haya participado en el proceso. En Canadá y en Bretaña, muchos más creen en la evolución. Escuchemos lo siguiente de Angus Reid Public Opinion. En la encuesta online de los ejemplos nacionales representativos, 2/3 de los británicos, el 69%, y 3 de cada 5 canadienses, 61%, piensan que los seres humanos evolucionaron de formas de vida menos avanzadas a través de millones de años, una perspectiva compartida por solo el 30% de los americanos.
En Canadá, los quebequenses son los más prontos a respaldar la evolución, el 71%, mientras que los albertenses, el 48%, son los menos propensos. En Bretaña, los cuestionados en el sur de Inglaterra, el 15%, son los menos propensos en creer en el creacionismo comparado con el 23% de los londinenses. Amigos, ¿cómo explica usted su existencia? ¿Tiene significado? ¿Hay un Dios creador que existe? ¿Y tiene un propósito y significado para usted y para todos los seres humanos? ¿Está vivo Dios? ¿Puede probar que Dios exista? En el programa de hoy discutiremos la evidencia de la existencia de Dios y le ofreceremos un inspirador CD gratuito titulado ¿Existe Dios? Este CD además incluye otros 2 programas del Mundo de Mañana, 7 pruebas que Dios existe y ¿Estaba equivocado Darwin? Asegúrese de contactarse con nosotros para ordenar su copia gratis. También puede ordenar este CD gratuito en el sitio web mundomañana.org. Amigo, ¿alguna vez se ha preguntado por qué estamos aquí? ¿Ha existido el universo por toda la eternidad? No de acuerdo al famoso astrofísico Stephen Hawking. En una lección del principio del tiempo, Hawking enunció lo siguiente: el universo no ha existido por siempre. En cambio, el universo, así como el tiempo, tuvieron un comienzo en el Big Bang, hace cerca de 15 billones de años. Así es, amigos. Hubo un momento cuando el universo no existía. Hubo un momento cuando el tiempo no existía. La Biblia no indica cuándo fue eso, pero está de acuerdo en que el universo y el tiempo tuvieron un principio. El astrónomo y médico Hugh Ross investiga galaxias y quasars en el Instituto de Tecnología de California. Él dice lo siguiente acerca de los descubrimientos cosmológicos. Todos los grandes descubrimientos cosmológicos en el siglo XX tienen su teoría en nociones materialistas acerca del infinito, el universo accidental. Pero este, por el contrario, respalda el hecho de un comienzo finito, causado y guiado por un diseñador divino, personal y cuidadoso, cuya existencia es de antes y más allá que el universo. Así es, una de las fundamentales pruebas de la existencia de Dios es que la creación exige un creador. Consideremos ahora otra cuestión vital. ¿De dónde viene la vida? Los evolucionistas nunca han sido capaces de responder a esta pregunta. Los seres humanos han intentado en vano crear la vida de algo sin vida, o hasta de químicos en un laboratorio, y han fallado miserablemente. La ley de biogénesis dice que la vida solo puede proceder de la vida. Amigos, entendamos lo siguiente. Otra prueba fundamental de la existencia de Dios es: la vida exige un dador de vida. La Biblia revela que originalmente la vida procedió de un dador de vida. Vayamos en la Biblia a Génesis capítulo 2 y versículo 7. Formó pues el Creador Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O como lo traduce la Reina Valera, fue el hombre un alma viviente. Aquí se refiere a la vida física, y como veremos más adelante en el programa, Dios también es el dador de la vida espiritual. La segunda prueba de la existencia de Dios es: la vida exige un dador de vida. Amigo, usted puede saber que Dios está con vida. Discutiremos más pruebas de la existencia de Dios en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este informativo y fascinante CD titulado ¿Existe Dios? Esta cuestión es vital para el entendimiento de cualquiera. Usted necesita la respuesta a esta pregunta y necesita las pruebas de la existencia de Dios. Este CD incluye 3 programas del Mundo de Mañana: ¿Existe Dios? 7 pruebas que Dios existe y ¿Estaba equivocado Darwin? Este CD le dará las pruebas bíblicas y las referencias para ayudarlo a responder una de las preguntas más vitales que pueda encarar en la vida. Esta información le dará entendimiento y le ayudará a establecer su fe. Este apasionante CD le ayudará a usted y a su familia a responder las preguntas más profundas de la vida. Usted necesita esta evidencia. Contáctese con nosotros ahora y requiera su CD gratuito. ¿Existe Dios? También puede ordenar este CD gratuito en el sitio web mundomañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. También puede encontrarnos en Facebook y seguirnos en Twitter en El Mundo de Mañana.
Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hemos visto que la segunda prueba de la existencia de Dios es: la vida exige un dador de vida. Hagamos ahora otra pregunta. ¿Cómo opera el universo? ¿Qué mecanismos o leyes determinan la expansión y el movimiento del universo? ¿Y de dónde provienen esas leyes? Patrick Glenn, en su libro La evidencia de Dios, describe que todo tenía que estar perfectamente desde un principio, desde los valores de las fuerzas fundamentales como el electromagnetismo y la gravedad, hasta las masas relativas de las varias partículas subatómicas y cosas como el número de tipos de neutrino al tiempo de un segundo, lo cual el universo tiene que conocer a 10 a la menos 43 potencia de segundo. La mínima diferencia en cualquier conjunto de los valores básicos en naturaleza de relaciones hubiese resultado en un universo muy diferente del que ahora habitamos. Por así decirlo, uno sin estrellas como nuestro Sol, o sin estrellas por completo. Puede que muchos de nosotros no entendamos esta descripción científica, pero creo que podemos entender, como enfatiza Patrick Glenn, que las leyes naturales existieron desde el principio de la creación. Los científicos admiten que tuvieron que existir. Como escribieron los físicos teóricos Stephen Hawking y Roger Penrose, la única manera de obtener teoría científica es si las leyes de física se han mantenido en todo momento, inclusive al principio del universo. La existencia de estas maravillosas leyes predecibles en la naturaleza indican una inteligencia maestra y un legislador de esas leyes. Incluyamos en esta evidencia la existencia de leyes espirituales invisibles y duplicamos la evidencia del legislador de estas leyes. Consideremos esta prueba fundamental de la existencia de Dios. La existencia de las leyes naturales en el universo requieren un legislador de estas leyes. La ciencia depende de la previsibilidad y la fiabilidad de la ley física para sus cálculos e investigación de la verdad. Cuando la ciencia examina las partículas más minúsculas del universo en expansión, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra leyes previsibles naturales en acción, pero además encuentra un diseño inteligente. Consideremos el ojo humano. ¿Puede tal complejidad evolucionar? Ahora la ciencia puede examinar estructuras enormes y diminutas, cercanas y a la distancia, desde los quarks y el ADN hasta los cuásares y galaxias completas. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos una demostración de perfección y diseño. Hasta Darwin admitió que los órganos complejos como ser el ojo sería difícil de explicar en los términos delineados por su teoría. La revista Newsweek presentó un artículo en el 2005 titulado Dudando de Darwin. El autor comenta la ilustración clásica del ojo. Jerry Adler escribió que los evolucionistas han tratado de demostrar cómo una serie de pequeños perfeccionamientos pudieron eventualmente crear un órgano completo. Con la publicación de La caja negra de Darwin en 1996, el bioquímico Michael Behe llevó el argumento a nivel celular, usando ejemplos como el de la respuesta del sistema inmunológico. Exhibieron lo que llamó complejidad irreducible, significando que todas sus partes son necesarias para que pueda funcionar. Esto, dijo, es el distintivo del diseño inteligente. Posiblemente le haya sido dicho a usted en la clase de biología hace tiempo que la célula es un elemento simple. George Giller indica que después de todo no es tan simple que digamos. Dijo, es una máquina procesadora de información compleja, acompasando decenas de miles de proteínas concentradas en un fabuloso e intricado algoritmo de comunicación y síntesis. El cuerpo humano contiene unas 60 trillones de células. Cada una guarda información en códigos de ADN, lo procesa y multiplica en 3 formas de RNA
y miles de enzimas sustentadoras exquisitamente proveen al sistema con energía y lo sella en membranas fosfolípidas semiimpermeables. Es un proceso sujeto a la teoría matemática de información, la cual muestra que hasta las mutaciones que ocurren en las células a la velocidad de un procesador de computadora y seleccionadas a la velocidad de una búsqueda de Google no podrían comenzar el intricado entretejido del género de la estructura y función de un ser humano en tan pequeña cantidad de tiempo. La selección natural debe ser enseñada por su importante rol en la adaptación de las especies, pero el materialismo darwiniano es una vergonzosa caricatura de la ciencia moderna. Una gran instigación a la evolución. Como hemos discutido, la creación exige un creador, la vida exige un dador de vida, las leyes exigen un legislador y el diseño exige un diseñador. Estas son 4 de las 7 pruebas de la existencia de Dios que usted aprenderá en este CD gratuito ¿Existe Dios? Asegúrese de requerir su copia gratis para aprender más evidencia de la existencia de Dios. Amigo, usted puede saber que Dios está vivo. Discutiremos más pruebas de la existencia de Dios en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este informativo y apasionante CD titulado ¿Existe Dios? Amigo, usted necesita la respuesta a esta pregunta con evidencias sólidas. Usted necesita las pruebas de la existencia de Dios. Este CD incluye 3 programas del mundo de mañana. ¿Existe Dios? 7 pruebas que Dios existe. Y ¿estaba Darwin equivocado? Este valioso CD lo ayudará a documentar las fallas de la evolución y le ayudará a usted y a su familia a responder las preguntas más profundas de la vida. Usted necesita esta evidencia. Contáctese con nosotros ahora y requiera este CD totalmente gratuito. ¿Existe Dios? También puede ordenar este CD gratuito en el sitio web mundomañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. Como ya hemos visto en el programa, Dios nos provee con una abundante evidencia de su existencia. Como hemos visto, la creación exige un creador, la vida exige un dador de vida, las leyes exigen un legislador y el diseño exige un diseñador. Estas 4 pruebas demuestran una inteligencia superior detrás del universo. Podemos entender esta inteligencia superior examinando los misterios de la conciencia humana y el pensamiento racional. ¿Pueden los científicos explicar la conciencia? El Dr. Robert Kuhn, con doctorado en investigación anatómica cerebral, ha hecho una amplia investigación del cerebro humano y de la mente. Es el autor y presentador de la serie televisiva Más cercano a la verdad. En su libro Más cercano a la verdad, desafiando la creencia presente, él y otros eruditos discuten la pregunta ¿qué es la conciencia? El Dr. Kuhn pregunta ¿por qué es tal misterio la conciencia? El Dr. John Zero, autor del libro El misterio de la conciencia, lo responde de este modo. No sabemos cómo explicarlo. Compare la conciencia con la física. Nos va bastante bien con la física, aunque tenemos algunas áreas desconcertantes, como la mecánica cuántica. No tenemos una teoría adecuada de cómo la mente causa estados conscientes, ni tenemos una teoría adecuada de cómo la conciencia calza en el universo. ¿Puede ser entendida la conciencia humana al entender la dimensión espiritual de la humanidad? ¿Es posible, amigos, que la Biblia pueda llenar el espacio entre estos 2 misterios? Sí que puede, como lo hemos discutido en programas anteriores. El Dr. Zero indica que las explicaciones tradicionales de la conciencia son la dualidad y el materialismo. Él enuncia: entonces la gran elección de hoy está entre el dualismo, el cual dice que vivimos en 2 mundos separados, un mundo mental y un mundo físico, y por otro lado tenemos al materialismo, el cual dice que no, que es todo físico. El dualismo depende bastante de la creencia de la doctrina pagana del alma inmortal. Como hemos demostrado en este programa varias veces, la Biblia enseña que los seres humanos son almas vivientes y que las almas pueden morir, que no son inmortales. No solo el dualismo se basa en esta creencia, sino que el materialismo también está equivocado, porque niega la existencia de la dimensión que no es física, el reino espiritual. ¿Qué revela la Biblia? Si tiene su Biblia a mano, vayamos al libro de Primera de Corintios. El apóstol Pablo discute la relación entre lo espiritual y la humanidad. Primera de Corintios 2, versículo 11.
El apóstol Pablo pregunta, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Pablo no está discutiendo un alma inmortal, sino el espíritu humano. El espíritu humano le permite conocer a los humanos las cosas del hombre. Los animales no pueden conocer las cosas del hombre. Los animales no pueden pensar al nivel humano. La diferencia entre la mente humana y el cerebro animal, en términos de características cualitativas, es enorme. Entendamos lo siguiente. Nuestro cerebro humano no es incapaz de entender la existencia de la dimensión más importante de todas, la dimensión espiritual. Si los científicos pueden teorizar múltiples dimensiones, nosotros tendríamos que poder comprender lo obvio. Amigos, la dimensión más importante es la dimensión espiritual, generalmente ignorada por la ciencia. Pero para entender verdadera y profundamente la dimensión espiritual, necesitamos el Espíritu de Dios. Recién entonces, uno puede alcanzar a comprender las cosas que son de Dios, como enunció el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11. ¿Y cómo recibe uno el Espíritu de Dios? Léalo en los Hechos 2:38. En el día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro le predicó a miles de personas. Él proclamó a su audiencia, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, amigos, si usted quisiera una consulta ministerial en este importante tema, contáctese con nosotros o escríbanos a una de nuestras direcciones regionales. Tenemos representantes en muchas regiones alrededor del mundo que pueden arreglar una visita con usted a su conveniencia. En adición a las pruebas de creación, vida, leyes físicas y diseño inteligente, existe una dimensión espiritual. Usted puede probar que Dios existe. Él es el Dios de la creación, el Dios de la Biblia, y ha revelado increíbles verdades que la ciencia no puede descubrir. La dimensión espiritual es otra prueba de la existencia de Dios. ¿Cómo puede entender uno la dimensión espiritual como prueba de Dios? Responderemos a esta pregunta en la conclusión del programa. Primero quisiera ofrecerle este inspirador e informativo CD titulado ¿Existe Dios? Muchos aceptan la existencia de Dios basados en una fe ciega, pero el mismo Dios nos da la evidencia para ayudarnos a establecer la fe y el conocimiento. Usted necesita las pruebas de la existencia de Dios. Este CD incluye 3 programas del Mundo de Mañana. ¿Existe Dios? 7 pruebas que Dios existe. Y ¿estaba equivocado Darwin? Este CD le dará los hechos y las referencias bíblicas para ayudarle a responder una de las preguntas más vitales que pueda enfrentar en la vida. Esta información le dará entendimiento y le ayudará a establecer su fe. Este vital CD le ayudará a usted y a su familia a responder las más profundas preguntas de la vida. Contáctese con nosotros ahora y requiera su CD gratuito. ¿Existe Dios? También puede ordenar este CD gratuito en el sitio web mundomañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Amigos, la existencia de Dios es segura. El apóstol Pablo escribió en Romanos 1:20 que aquellos que niegan la evidencia, dice, que no tienen excusa. La evolución no puede explicar y generalmente niega la existencia espiritual. La realidad más grande no es la existencia material, sino la existencia espiritual, como lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. El apóstol Juan también proclamó esta verdad en Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu,
y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora agreguémosle la dimensión espiritual a aquellas cosas que discutimos, y podemos duplicar la evidencia. No solo ha creado Dios el universo físico, sino que también ha creado y continúa creando ahora la obra maestra de su creación, el carácter divino, en cristianos genuinos, entregados y humildes. Además es el legislador de las leyes espirituales. Los 2 grandes mandamientos, Mateo 22, versículos 37 al 39, y los 10 mandamientos, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Estas leyes son tan reales como las leyes físicas. Además de haber dado la vida física, Dios también nos ha dado la vida espiritual. El más conocido versículo de la Biblia deja esto bien en claro, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuimos creados a imagen de Dios por un inmenso propósito. Dios quiere que podamos pensar como Él piensa, y que pasemos a ser como Él es en naturaleza y carácter. Así que envió a su Hijo Jesucristo, para dejarnos un ejemplo de vida y carácter divino, y salvarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Dios quiere que nos transformemos en la naturaleza amorosa de Cristo, como lo dice en Romanos 8, versículo 29. Los filósofos dicen que Dios está muerto, pero muchos de esos mismos filósofos ya están muertos ellos y Dios sigue vivo. El Salmo 14, versículo 1 nos da una clara perspectiva de esta realidad. Salmo 14, versículo 1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Amigo, ¿puede probar que Dios existe? Sí que puede. No solo puede saber que Dios existe, sino que puede estar seguro, que sabe que está vivo. Vayamos en la Biblia a 1 de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Uno puede probar la existencia de Dios al vivir la forma de vida que Él nos revela en la Biblia. Y además podemos llegar a conocerle por su Hijo Jesucristo. Amigo, considere la evidencia que presentamos en este programa. Hay muchas más evidencias disponibles. Asegúrese de requerir su CD gratuito. ¿Existe Dios? Este CD le dará las principales evidencias y la información bíblica que necesita para probarse a sí mismo que Dios existe. Existe otra manera muy significativa de probar la existencia de Dios. Esa promesa nos es dada en Deuteronomio 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares al Creador tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana. Roderick Meredith y yo continuaremos compartiendo con ustedes las enseñanzas de Jesucristo y las apasionantes profecías del fin y su significado. Lo invitamos a escuchar a nuestros colegas, Wallace Smith y Rod King, quienes compartirán con usted las apasionantes verdades de la Biblia, el profundo significado de la vida y las profecías del mundo de mañana. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.